Vamos a hablar del tema de la macroeconomía, porque en ese universo, cuando un escenario combina lento crecimiento económico con elevada inflación, pues se genera una muy peligrosa combinación, que es la de la estanflación. Y es un escenario peligroso porque desafía incluso a las autoridades del Banco Central de un país que sí buscan la estabilidad de precios, cumplir con su meta de inflación y con ello bajan su tasa de interés. Porque, vamos, si no la bajan, se arriesga un estancamiento, pero con altos precios, esa meta es más difícil. En Estados Unidos se conocieron hace algunas horas dos datos económicos que intensifican el debate sobre esa posible estanflación o no y la salud de la economía estadounidense. Primero, el dato de inflación al consumidor. En agosto, el IPC subió 0,4%, la tasa anual se ubicó en 2,9%. Y esa tasa es la más elevada desde enero. Ese es un dato, pero también está el de los nuevos pedidos de pago de seguro por desempleo de los estadounidenses. Ese dato, los pedidos de la semana pasada llegaron a su nivel más alto en 4 años. Y lo interesante en todo esto es que se avecina justamente una nueva decisión del Banco Central estadounidense, de la Fed. Así que vamos a hablar de todo ello con mi invitado, Renato Granmont, director gerente de lo que es la Oficina Global de Inversiones para Morgan Stanley en Nueva York, pero ni más ni menos hoy aquí en la capital mexicana. ¡Qué gusto verte! Un placer, Gaby, estar acá contigo. Igualmente recibirte. A ver, ¿cuál es la salud de la economía en opinión tuya a raíz de estos datos que conocimos? Bueno, entonces súper importante porque vamos a tener una reunión de la Reserva Federal la semana que entra. Sí. El miércoles vamos a saber si el Banco Central en Estados Unidos recorta tasas de interés o no. La inflación en Estados Unidos, como tú sabes, la meta del Banco Central es 2% de inflación. Y acabas de dar las cifras, estamos por arriba de eso. Nosotros en Morgan Stanley no creemos que vamos a llegar a esta cifra ni este año ni el próximo año. Tenemos por el lado de la inflación un tema recurrente que es el tema de los aranceles, sí, que va a presionar hacia arriba no solo una sola vez, porque todavía no tenemos un acuerdo con China, por ejemplo, pero eso nos va a estar afectando posiblemente por varios meses. Por otro lado, la segunda cosa que tiene que mirar el Banco Central es el empleo. Sí. Y el empleo en Estados Unidos está deteriorándose. Hubo una revisión muy importante del empleo esta semana. Casi 1 millón de empleos, más de 900,000 para ser precisa. Casi 1 millón de empleos menos generados el año pasado. Exacto. O sea, entonces, un año antes de las elecciones, de hecho. Entonces, acá nosotros lo que creemos es que para la próxima reunión de la Reserva Federal, el Banco Central y el mercado futuro ya lo está descontando por lo menos 25 puntos básicos de recorte de tasas. Y creo que el debate va a ser si son 25 o si son 50. La visión nuestra, o yo creo que va a recortar 25 en septiembre y 2 veces más este año. ¿Este mismo año? Este mismo año. Y va a seguir recortando tasas el próximo año. Entonces, acá creo que vamos a empezar un periodo más prolongado de recortes de tasas de interés en Estados Unidos por la preocupación del empleo que está deteriorando. Porque hay que recordar que la Reserva Federal estadounidense tiene ese doble mandato, a diferencia de otros bancos centrales en el mundo. El doble mandato es el pleno empleo, definido por la Reserva. Es un término muy, digamos, abstracto, pero hay una definición específica y, por supuesto, la estabilidad de precios. Ahora, ayúdanos a entender, conéctanos por qué el mercado accionario sigue avanzando, porque hay quienes se rascan la cabeza y dicen, pues es que esto no es coherente ver esta realidad de los datos frente al ánimo de los inversionistas. Entonces, hay dos cosas que los inversionistas tienen que entender. Primero, vamos a empezar un periodo de recorte de tasas de interés, que de hecho puede bajar hasta 3% para finales del próximo año. Por otro lado, el One Big Beautiful Bill, la reforma fiscal que aprobó el presidente Trump, una de las cosas que hace, que es importantísimo, que va a empezar a valer a partir del 1 de enero del próximo año, es que el impuesto corporativo en Estados Unidos es del 21%. En México es del 34%. El promedio de la OECD es de 28%. No recortaron el impuesto corporativo, pero aceleran la depreciación de ciertos gastos. Y eso lo que va a permitir es que el impuesto efectivo baje de lo que hoy es 18% a entre 12 y 15% dependiendo de la empresa. Entonces, a partir de enero del próximo año, vamos a tener por el lado fiscal para las empresas, y eso va a tener un impacto no solo sobre las utilidades,
pero también sobre la inversión directa extranjera. Imagínate tú cuántas empresas de fuera de Estados Unidos pueden reconsiderar colocar una planta o incluso su sede social en Estados Unidos para pagar menos impuestos. Por el criterio fiscal. Eso es increíblemente importante porque incluso quienes quieren atraer inversiones, y mira que en este momento Europa quiere, México quiere, Latinoamérica quiere atraer y necesitan volverse más atractivos, más competitivos. Pero está el lado de los aranceles. Ayúdame a entender también la coherencia de empresas esperando, sobre todo las micro y pequeñas empresas quizás sean las más afectadas, las menos visibles por esta incertidumbre arancelaria, pero ¿cómo juega el factor de esos aranceles para atraer esas inversiones en medio de este estímulo fiscal? Claro, entonces agarremos una empresa, Taiwan Semiconductor, la empresa más importante de producción de chips, de semiconductores en el mundo, anunció una inversión de $100 mil millones en Estados Unidos. Apple va a invertir $600 mil millones en Estados Unidos, trayendo inversiones que iban a otros países de regreso a Estados Unidos por un lado, pedido del presidente Trump, por otro lado, beneficiándose del mayor mercado de consumo del mundo y de una reforma fiscal que les va a abaratar la inversión que hacen fiscalmente a partir del próximo año. Entonces, todo eso hace que Estados Unidos se vuelva más competitivo y atraiga más capital extranjero hacia Estados Unidos. Lo que para otros países queda la pregunta, ¿qué van a hacer o qué pueden hacer para atraer más inversión y que estas grandes empresas no se volteen solo a invertir en Estados Unidos, pero puedan mirar a México, mirar a otro país y traer inversión? Entonces, creo que es muy importante entender lo que está pasando porque fiscalmente en Estados Unidos y monetariamente en Estados Unidos empezamos un proceso donde eso va a beneficiar las inversiones. Y yo me quedo con esa pregunta para la región. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer nuestros líderes? Qué gusto tenerte. Gracias, bienvenido. Muchas gracias a ti, Gabriela. Gracias. Es Renato Grandmont.